Muy buenos días, soy Javier Antonio Vargas Brigante, estudiante de doctorado en Ciencia de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mi investigación doctoral lleva como título Aproximación teórica de la lectura comprensiva y el pensamiento crítico para el desarrollo y fomento de competencias comunicativas en estudiantes de zona rural. La razón de por qué se coge esta investigación es debido a el problema, ¿no?, que existe en la institución José Benito Vida Andrés, zona rural del departamento del Magdalena, en donde los chicos presentan dificultades para alcanzar el nivel crítico de lectura y de pensamiento para la adquisición de conocimiento y para el saber hacer. Hay que tener en cuenta que el proceso de lectura siempre ha sido considerado de gran importancia en el individuo y la sociedad, pues el mismo lleva inmerso en él, por medio del lenguaje, diversas funciones de donde se presenta de una manera preponderante la acción de comunicar que es propia del ser humano. Esta acción entonces le permite la construcción de conocimientos, así como la conservación y perdurabilidad en el tiempo de factores que son fundamentales en el desarrollo de la humanidad, como son la historia, las creencias, la cultura, los patrones sociales, las innovaciones y el pensamiento a lo largo del tiempo. De hecho, la OCDE en el año 2000 manifestó que la lectura debe ser considerada prioritariamente por todos sus países miembros como un indicador importante del desarrollo humano de los habitantes. De la misma manera, la UNESCO, en el año 2005, también señala que los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación, la difusión del conocimiento, la democratización de la lectura y la superación individual y colectiva de los seres humanos. Sin embargo, a pesar de que es considerado un pilar fundamental para la adquisición del conocimiento y el desarrollo de las habilidades de pensamiento en el ser humano, la lectura en estos momentos no cuenta con un panorama favorable en el entorno mundial. Pues al pasar el tiempo, se percibe que ha mermado el desarrollo del hábito lector en la sociedad y también puede decirse que son diversos los factores en el panorama mundial que han influido en esta problemática. Factores como la pobreza, la carencia de equidad, la falta de calidad en la educación o dificultades para acceder a la misma han generado entonces un lamentable escenario que está afectando a un número de habitantes. También es importante resaltar que a pesar de las diversas medidas que son tomadas por los países del mundo para alcanzar un nivel óptimo de competencia comunicativa en los sistemas educativos que garanticen un resultado óptimo, aún así son pocos los resultados o los logros alcanzados al respecto. Y así que se hace urgente entonces que exista una concientización, una valoración y una promoción de la lectura en cada uno de sus procesos inmersos, pues además de la problemática externa de la lectura, existe una concepción interna errada de dicho proceso que ha generado un gran daño en su práctica educativa y por consecuente en su aplicación en el entorno actual. ¿A qué nos referimos? Es, en palabras de Lerner, citado por San Esteban, que a lo largo del tiempo la lectura fue entendida como la extracción del significado transmitido por el texto. Y en este sentido es posible afirmar que el significado se encontraba entonces en el texto y el rol del lector se restringía solamente a encontrarlo. Posteriormente, en el año 2016, la UNESCO expresa la concepción sobre la lectura y su enseñanza y práctica. Y dice literalmente así: durante la primera mitad del siglo XX, la tendencia básica, única y predominante en educación era la gramatical, es decir, programa formal o estructural que atiende al conocimiento y dominio de la gramática. En esta tendencia, el objeto de estudio era la lengua y el énfasis se encontraba en el aprendizaje aislado del sistema lingüístico, sus rasgos léxicos, gramaticales y fonológicos. Se esperaba, por tanto, que el alumno entonces adquiriera la gramática y conocimiento léxico, pero de forma descontextualizada, es decir, no en usos concretos, sino desde la teoría de la lengua para lograr corrección lingüística. En este enfoque jerárquico, sigue diciendo la UNESCO, y cerrado, se estudiaban de manera no integrada los elementos de la lengua, como la pronunciación, la gramática
el vocabulario, la morfología y la estructura del discurso. En otras palabras, Casani y otros expresan que esta concepción de la lectura que ha transmitido la escuela tradicional es limitadísima y se ha mantenido activa de un modo subconsciente hasta prácticamente nuestros días. Sin tomar en cuenta que la lectura lleva en ella aún más elementos y procesos inmersos y que la misma tiene como fin principal no únicamente la correcta oralización del texto, sino también la comprensión del mismo, mediante una interacción entre el lector y el texto. Además del desarrollo del pensamiento analítico y crítico, esta debe ser entonces la visión actual de la lectura. Sin embargo, podemos decir entonces que se hace necesario que en la educación se adapte desde las políticas educativas, textos y formación docente hasta la instrucción en casa sobre la lectura para que este presente un verdadero reto a aquello que no se comprende, y es allí donde entonces entra el concepto de comprensión lectora, que según Solé es un proceso dinámico entre el lector y el texto, mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura y lo puede llevar a cabo con el establecimiento de conexiones coherentes entre la información que posee en sus estructuras cognitivas y la nueva que suministra el texto. Así que entonces, según lo anterior, se observa que la comprensión lectora dentro de la lectura es de gran importancia. Se insiste entonces en que el proceso de mejoramiento de la enseñanza debe estar orientado hacia el futuro y las necesidades que existen en la actualidad, pues a pesar de lo civilizada, moderna y vanguardista que puede parecer el entorno actual, existe una creciente preocupación porque el momento histórico que se vive requiere la adquisición y procesamiento de grandes cantidades de información y el hombre necesita agudizar su capacidad de interpretación de símbolos. Ahora bien, podemos decir entonces que la educación, o por medio de la educación, se debe enseñar a los estudiantes a razonar, desarrollar sus habilidades de manera integral. El pensamiento debe ir encaminado al proceso de aprendizaje y de respeto hacia los demás, y que este inicie desde su ser atento, escuchar, comprender cada situación para realizar la crítica correspondiente y de esa manera ser una persona capaz de generar un ambiente de diálogo en el lugar donde se encuentre. Sin embargo, desde esa perspectiva, entonces, podemos decir que también el docente, ¿verdad? Llega a ocupar una parte importante allí, pues es el agente fundamental de cuya deducción y trabajo depende el aprendizaje del educando. Por ello se hace necesario que se transformen en agentes de cambios con propuestas profundas e innovadoras que permitan el desarrollo de ciudadanos críticos y participativos, tal como lo señala Lerner, que el docente debe proporcionar las oportunidades para que todos los estudiantes puedan adquirir la formación y la cultura que le permitan manifestarse como seres críticos y participativos de su propio proceso de aprendizaje lingüístico. Y así entonces pueden desarrollar específicamente en el área de lengua y literatura las habilidades y destrezas que son necesarias para la comprensión y construcción de conocimiento. Ahora bien, es de un conocimiento la deficiencia de la lectura crítica en la actividad académica en el escenario mundial. Y esto constituye un gran problema porque afecta en los educandos el desarrollo de capacidades y habilidades de interpretar, retener, organizar y valorar la información para poder así comprender. Y luego a su vez afecta entonces el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Consecuentemente podemos decir que la educación actual debe tener como un objetivo primordial formar lectores críticos que se aproximen a niveles de interpretación superiores, por lo que las instituciones educativas entonces están llamadas a no escatimar esfuerzos para implementar políticas que estén basadas en toda la información que sobre este tema ya ha arrojado investigaciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los niños y los jóvenes educando lleguen a potenciar puntos de vista, nociones e ideas que le permitan establecer relaciones significativas entre lo que leen y la realidad circundante. Y así entonces pueden tener juicios de valor al expresar sus pensamientos. Sin embargo, en instituciones educativas se sigue apreciando la dificultad de alcanzar el nivel crítico de lectura
y de pensamiento en los estudiantes colombianos. Y esto entonces les impide a la vez adquirir conocimiento y el saber hacer. A su vez, se ha podido constatar que al no desarrollar habilidades de lectura crítica, su desempeño en las pruebas internas y externas, la saber y la saber IFE, a las cuales deben enfrentarse en los ciclos de básica primaria, básica secundaria y media, también se ven afectados. Así que esta situación es mucho más recurrente en instituciones que se encuentran en zonas rurales. Bueno, una de esas instituciones es la institución donde laboro, la institución educativa departamental José Benito de Andrés, que está localizada en el municipio de la zona bananera, área rural del departamento de Magdalena. Allí se puede constatar entonces que hay debilidades en los procesos de discusión y diálogo, y en ocasiones los alumnos dejan las ideas entrecortadas o no le dan sentido a la información que están tratando. También la presencia de ideas que no guardan relaciones entre sí, sobre todo cuando tratan de explicar o presentar un punto de vista que está relacionado con el tema que están considerando. También se observan los estudiantes repetición de datos memorísticos, no hay ampliación de la información explicada en el acto pedagógico, falta de claridad al expresar ideas cortas o largas, y también resuelven los interrogantes por lectura con poca información, consignan ideas sueltas que apenas son un mínimo contenido de la intención de las preguntas. Así que podemos resumir la problemática en que existen vacíos en el desarrollo cognitivo superior de los estudiantes de zonas rurales que pueden tener su origen en diversos factores, como por ejemplo objetivos educativos actuales que se sustentan en modelos que están centrados en el docente y los textos y que solo transmiten información, pero dejan a un lado los modelos orientados a logro de habilidades, destrezas y actitudes en los estudiantes. Así que en consideración a toda esta situación surgen unos interrogantes. ¿Es posible que a través de la apropiación e implementación de un constructo teórico se pueda entonces desarrollar y fomentar las competencias comunicativas a partir de la lectura comprensiva y el pensamiento crítico en el estudiante de educación media de zonas rurales? ¿Cuál es el nivel de lectura de los estudiantes de zonas rurales? ¿Qué habilidades de pensamiento crítico poseen los estudiantes de zonas rurales? ¿De qué manera se llevan a cabo los procesos de lectura en las instituciones educativas ubicadas en zonas rurales? Estos interrogantes llevan entonces a unos objetivos de la investigación doctoral. Y el objetivo principal o general precisamente es ese, ¿no? Generar un constructo teórico de la lectura comprensiva, el pensamiento crítico, para el desarrollo y fomento de competencias comunicativas en estudiantes de la institución etnoeducativa departamental José Benito de Andrés, ubicada en el municipio de Zona Bananera del departamento del Magdalena, zona rural. ¿En qué se justifica entonces la presente investigación? Bueno, el marco referencial está basado en elementos como la lectura crítica, habilidades de pensamiento crítico, la teoría crítica de Max Hockenmayer y la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Son los ejes referenciales de la investigación. ¿Qué podemos decir sobre la lectura comprensiva? Bueno, que existe, ¿verdad?, una relación entre lectura crítica y pensamiento crítico. Pues la lectura crítica o comprensiva busca promover capacidades para pensar, discernir y desempeñarse de manera autónoma, reflexiva, analítica y crítica en la actual sociedad cambiante, compleja e invadida por un abrumador flujo de información de toda índole. A su vez, Ennis concibe el pensamiento crítico como aquel pensamiento racional y reflexivo que se interesa en decidir qué hacer o creer. Así que la lectura crítica, es decir, la capacidad de analizar críticamente los textos, los datos y argumentos que aportan y sobre todo justificar el propio punto de vista, requiere necesariamente el pensamiento crítico, que es un proceso de reflexión porque incluye la capacidad de juzgar la credibilidad de las fuentes, refutar, objetar de manera consciente y defender su propio punto de vista con argumentos. Así que, según lo dicho, se deduce que no es suficiente que un estudiante lea y comprenda un texto, sino que es necesario que tenga la capacidad de leerlo de manera crítica
e inferir cuán creíbles son los datos y argumentos que aporta. Ahora bien, reconocemos que también el pensamiento requiere de unas habilidades que están allí inmersas. Y es que el pensamiento crítico permite a los estudiantes una serie de subhabilidades que le aseguran la capacidad de análisis de cualquier realidad, sin verse influenciado entonces por la opinión de los que comparten con él el entorno, no solo educativo, sino social, y de esta manera compartir su forma de comprender la información una vez que ésta ha sido asimilada. Girelli y colaboradores plantean que el pensamiento crítico implica una comprensión profunda de temas específicos, el desarrollo de habilidades para los procesos cognitivos y la práctica metacognitiva. Permite a los estudiantes explicar, aplicar, explicar su razonamiento, representar el tópico de nueva forma e encontrar patrones como comparar y contrastar, clasificar, generalizar. También le permite extraer conclusiones basadas en patrones como inferir, predecir, hacer hipótesis, identificar estereotipos, identificar suposiciones implícitas e identificar información relevante de lo que no lo es. Respecto a la teoría crítica de Hockmeyer, Leiva hace referencia a esta teoría señalando que la teoría crítica, según se ha visto, se constituye en una unidad indisoluble entre la teoría y la praxis, que surge a partir de su relación inminente con la historia. La teoría crítica, dice Leiva, forma una unidad con la praxis en primer lugar en la medida en que participa a la vez en el proceso histórico que ella misma toma como objeto de reflexión. La teoría crítica es en sí praxis como momento de la historia en la que participa mediante su conocimiento. Y la teoría crítica también es praxis en segundo lugar porque ella está interesada en la praxis como acontecer futuro de la historia del mundo. Respecto a la teoría de la acción comunicativa de Habermas, se destaca que la dimensión pragmática del lenguaje es lo más importante porque es a través de esta dimensión que se construye la relación comunicativa e ideológica en la sociedad. Según esta teoría, las representaciones y simbolizaciones contenidas en los códigos lingüísticos se ponen a un proceso fáctico de comprensión que solo se logra por medio de la palabra y los diferentes discursos que se generan en las relaciones sociales. Y es a través de estos que el lenguaje entonces alcanza su sentido, la condición pragmática que lo orienta hacia un entendimiento que debe ser discutido, reflexionado y consensuado. Así que debido a la importancia en la teoría habermasiana, su definición del lenguaje como medio de entendimiento, pues según Habermas, coloca en un primer plano el habla y la interlocución. Es decir, es un tipo de racionalidad que pretende formal y materialmente construir los medios discursivos que hagan posible desarrollar una racionalidad efectivamente comunicativa. ¿Por qué? Porque los fines e intereses comunicativos que se presentan en la sociedad tienen su origen en una intersubjetividad que se basa en las presuposiciones pragmáticas formales de los actos de habla en la sociedad. Este marco referencial, entonces, es la fuente o la base para la generación del trabajo de investigación. Pero la investigación como tal parte de un modelo metodológico que se busca entonces emplear en esta investigación. Y es que la naturaleza misma del estudio a continuación se enmarca en la complejidad del procedimiento del discurso emitido por un emisor en situaciones reales de comunicación. Este proceso involucra, entre otros aspectos, recurrir al método de análisis del discurso mediante la hermenéutica, que según Gadamer, consiste en reproducir las vivencias del interlocutor de acuerdo con el mensaje que éste intenta transitar a través del lenguaje, como único medio que hace posible entonces la transmisión del significado que éste aporta. Según Gadamer, a través de la hermenéutica se ponen de manifiesto entonces los conceptos de verdad y ser la verdad que surge de la interpretación y que es revelada por el ser representado en el lenguaje.
En el caso de los textos, según Gadamer, se plantea una tarea hermenéutica similar de la de una conversación oral, pero no idéntica. En este sentido, un discurso puede interpretarse por sí mismo a través del tono o a través de la velocidad, por la manera de hablar o por las circunstancias en las que se habla. Sin embargo, los textos son manifestaciones fijas y permanentes que deben ser entendidas. Esto quiere decir que una de las partes de esta conversación hermenéutica, lo que es el texto en sí, solo puede hablar a través de la parte, o sea, el intérprete, quien a través de los signos escritos le da sentido o significado. En resumen, y al objeto de justificar la utilidad de la hermenéutica en esta investigación, resulta conveniente citar entonces el expuesto por Martínez en el año 2010. Dice Martínez que el método básico de toda ciencia es la observación de los datos y hechos y la interpretación hermenéutica de su significado. La observación y la interpretación son inseparables. Resulta inconcebible que una se obtenga en total aislamiento de la otra. Toda ciencia trata de desarrollar técnicas especiales para efectuar observaciones sistémicas y garantizar la interpretación. De esta forma, la credibilidad de los resultados de una investigación dependerá del nivel de precisión terminológica, de su rigor metodológico, de la sistematización con que se pretende todo el proceso y de la actitud crítica que lo acompaña. Así que entonces, el modelo metodológico tiene un paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo, un método que es el hermenéutico fenomenológico, y utilizará entonces como técnicas y herramientas la observación participante y la entrevista. Respecto al paradigma epistemológico, podemos decir que los procesos discursivos para estudiar a través de este trabajo no pueden ser analizados con métodos y técnicas estadísticas uniformes. ¿Por qué? Porque el resultado de la caracterización de dichos procesos pueden variar dependiendo de aspectos sociológicos sin cumplir con el principio de verificación empírica, entre los cuales se encuentran los intereses, las necesidades, los valores y la sensibilidad perceptiva de cada persona. Por tanto, el presente estudio entonces conlleva a la adopción de un estilo de pensamiento integrador, sintagma holístico, permitiendo establecer puentes entre los diferentes paradigmas de investigación científica para dar cuenta de lo complejo del análisis del proceso del discurso. Se entiende entonces que, según Strauss y Corbin, toda investigación cualitativa, a cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos u otro de cuantificación. Puede referirse a investigaciones acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos y también al funcionamiento organizativo, movimientos sociales o relaciones e interacciones. Y algunos de los datos pueden ser cuantificados, pero el análisis en sí mismo es cualitativo. Así que este estudio toma la investigación de tipo cualitativa, donde se encuentra la relación sujeto-sujeto, siendo este último el mismo objeto de estudio. Y aquí no se destaca la objetividad, es más bien un tipo de investigación que recoge un sentir del sujeto y conocer de él. Es una postura ante el estudio y el investigador de tener la certeza, la libertad de realizarlo en ese recoger de expresión. La investigación entonces recurre al paradigma interpretativo como metodología central. Y es que el objetivo del estudio es realizar una comprensión para develar desde la lectura comprensiva y el pensamiento crítico el desarrollo y fomento de competencias comunicativas en estudiantes de zona rural. Para abordar las temáticas en cuestión se va a recurrir también a la investigación con un enfoque metodológico orientado a la comprensión, tal como lo expone Vizcarra, quien dice que está fundamentada básicamente en la fenomenología, representada entre otros por Husserl y Schut, que señalan al sujeto como productor de conocimiento que se construye a partir de lo que subjetivamente percibe. El principio de estos estudios comprensivos son los fenómenos. Para revelar las voces de los actores sociales, se recurrirá entonces a la teoría fundamentada como metodología central, empleándose para la recaudación de la información diferentes estrategias como las entrevistas en profundidad y la observación participativa.
Se reconoce entonces en este sentido que el proceso investigativo no es lineal, sino que la dinámica de la investigación debe ser sistemática, debe ser coherente a los objetivos e intencionada. Esta relación de los datos hará que de allí surja la formulación teórica. La teoría fundamentada se vale entonces de un método inductivo para generar la teoría, y es aquí entonces donde toma especial relevancia la codificación de la información. En el caso específico de la teoría fundamentada, es llamada por sus autores Strauss y Lasser como codificación teórica. ¿Ya? Respecto a la fundamentación filosófica, el fenómeno investigado es una realidad emergente, social, de índole académica, en la que coinciden entonces además algunas de carácter personal que estructuran el ser y saber de cada actor educativo. En palabras de Martínez, se establece que en sentido propiamente filosófico el concepto de metodología cualitativa se trata del estudio de un todo integrado en el cual forma o constituye primeramente una unidad de análisis para hacer ver la realidad de las personas de una entidad étnica, social, entre otras. Fundamentación ontológica. En la concepción como fundamento ontológico de la investigación cualitativa, se posibilita singularizar la naturaleza y el proceso de este enfoque de investigación social. Al mismo tiempo, abre líneas vinculantes y proyectivas con la investigación de enfoque cuantitativo. Así que en este sentido, la importancia pedagógica de la investigación cualitativa radica en la distinción de la naturaleza ontológica de los procesos e informantes que constituyen la problemática educativa. La fundamentación axiológica. En referencia a la fundamentación axiológica en el presente estudio, tiene como finalidad entonces fortalecer la calidad educativa al generar un constructo teórico de la lectura comprensiva del pensamiento crítico para el desarrollo y el fomento de competencias comunicativas en estudiantes de la institución educativa departamental José Benito Vive de Andrés. Y al respecto, Reguero, citado por Azuay y González, expone que la axiología son los valores del investigador y que estos valores son fundamentales a generar teoría que permite explicar la existencia del mundo, que tiene gran importancia definitiva para la existencia del hombre y su desarrollo histórico-social. Con respecto a la fundamentación epistemológica, la investigación creativa debe marcarse en el ámbito de procesos flexibles, en los cuales entonces también es importante partir de un enfoque epistemológico y metodológico que contemple en conjunto procedimientos utilizados con el objetivo de sistematizar, facilitar el análisis de los supuestos que permitieron construir las teorías de salida y transformar entonces la realidad a partir de conceptos teóricos categorizados. Y respecto a la fundamentación metodológica, bueno, podemos decir que el desarrollo del diseño hermenéutico permite a la metodología cualitativa abordar el problema de estudio del proceso y desarrollo de este, pero no de los resultados obtenidos. El método por excelencia es el de la teoría fundamentada, como ya lo dijimos, que busca recuperar información tomando en consideración su carácter espontáneo. Los criterios para la recolección de la información, podemos decir entonces que en esta investigación se recurre a la observación participante, que según Martínez refiere que esta es una técnica la cual soporta el trabajo de campo, y aquí el investigador debe involucrarse en el contexto, debe anotar todos los detalles, situaciones o problemas, describir los datos más significativos que puede percibir y que luego le serán útiles para las presentaciones e interpretación de los hallazgos o acontecimientos encontrados. Del mismo modo, para la recolección de los datos se utiliza la entrevista. Según Yates, la entrevista refiere que estas son técnicas de recolección de datos que son flexibles, que son dinámicas y que constituyen una relación, conversaciones creadas conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado. Por tanto, las entrevistas crean un recurso privilegiado para acceder a la información desde la perspectiva del actor. Y el objeto central entonces es captar lo que es importante en la mente de los informantes, sus significados y perspectivas y definiciones. En suma, el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan el mundo. Una vez que se recogió entonces estos datos, se pudo analizar lo que se pudo, ¿verdad?, evidenciar en las respuestas a las preguntas
del libreto de las entrevistas. Se realizó entrevistas tanto para docentes y estudiantes de educación media de la institución José Benito Viuda Andrés y que fueron enfocadas a obtener información que iba relacionada con los interrogantes y objetivos de la investigación. Por poner un ejemplo, podemos decir que una de las preguntas era ¿cómo calificaría el nivel de comprensión general de los estudiantes? A este interrogante, la mayoría de los docentes ubicó a sus estudiantes en el nivel básico de comprensión lectora y otro tanto en el nivel bajo. Aunque el instrumento presentaba como opciones de respuesta a los niveles de alto y significativamente de alto, ninguno de los entrevistados eligió alguna de estas posibilidades. ¿Esto qué significa? Bueno, que en opinión de los docentes, los estudiantes de la institución educativa solamente llevan a cabo procesos de reproducción de la información que un texto presenta de manera literal o explícita, así como de identificación de frases o palabras que operan como claves dinámicas. Inclusión, la comprensión lectora de la institución es muy regular y que los estudiantes poco leen y no desarrollan entonces esta competencia. Otra pregunta cuya respuesta llamó la atención del investigador fue ¿cuáles considera que sean las causas principales de las dificultades en la comprensión lectora de los estudiantes? Bueno, la mayoría de los docentes mencionaron con mayor frecuencia la poca concentración, el uso inadecuado de signos de puntuación, la falta de hábito lector inculcado desde casa, la falta de motivación a esa lectura. Según esto, entonces se concluye que los docentes asocian las dificultades en la comprensión lectora directamente a los problemas o deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes. Y ahí se evidenció que en ningún momento se hace algún tipo de autorreferenciación, es decir, los docentes no se relacionan con problemas de enseñanza o debilidades por parte de ellos mismos, sino de los estudiantes únicamente. Esto entonces nos lleva a reafirmar postulados iniciales que no se direccionan hacia la didáctica docente, a la metodología de enseñanza o estrategias que competen a la labor del maestro, centrándose solamente en el otro, en este caso, en el estudiante. De acuerdo con la sugerencia del método utilizado, que es la teoría fundamentada, el objetivo entonces es que una vez explicadas todas y cada una de las categorías que van allí emergiendo a lo largo del proceso de investigación, así como sus relaciones, entonces llegará el momento de desarrollar el constructo teórico. Es por esto por lo que se debe ir más allá de la simple categorización en esta investigación. Para ello, entonces, una vez se saturen las categorías y se encuentren los resultados, se procederá a teorizar. Por ende, para terminar, y tal como lo argumenta en Strauss y Corbin, se espera que al final el investigador haya desarrollado sistemáticamente los productos del análisis para convertirlos en una teoría.